Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahí pueden ver en el boletín de hoy, tenemos aquí el mensaje "Nacemos con pecado", forma de pregunta. Y adentro, ¿verdad? Pueden ver entonces también contestar el punto número 1, ponerle ahí los versículos que vamos a ver, el punto número 2, y así los versículos, y así sucesivamente también el punto número 3, para que ustedes ahí tengan, ¿verdad? La información que vamos a dar el día de hoy. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es, ¿verdad? ¿Nacemos con pecado? Ahora, hay unas personas, ¿verdad?, que se preguntan esto. Es una frase que tal vez ustedes han escuchado. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Han escuchado eso o no? Dicen, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Entonces la confusión puede venir, claro, la confusión también la traen a veces personas cuando dicen otras cosas que ni siquiera vienen en la Biblia, pero pensando, ¿verdad?, en alguien que está estudiando la Biblia y todo, y dice, bueno, yo quiero saber qué dice la palabra de Dios. Una confusión podría ser, por ejemplo, en Romanos capítulo 5. Entonces, si van conmigo ahí a Romanos capítulo 5, están los evangelios y luego Hechos y luego Romanos. Romanos capítulo 5, el versículo 12, Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos que ese es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí, por ejemplo, al principio uno podría decir, bueno, dice que porque por un hombre de Adán ya entró, vea, el pecado, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, interesantemente, entonces uno diría, bueno, pero aquí dice por cuanto todos pecaron. Entonces uno diría, bueno, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, está Adán y luego todos nosotros somos descendientes de Adán. Todos nosotros, todo el mundo es descendiente de Adán. Y entonces significa aquí, cuando dice eso, por cuanto todos pecaron, se refiere en el sentido de que así como vamos naciendo y de repente vamos pecando, ahí es donde pum, 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 ya se nos cuenta. O se refiere a que todos pecamos en Adán, en el sentido que Él es el Padre de la humanidad. O sea, uno podría decir, bueno, ¿es eso o es aquello? ¿Qué significa? Bueno, es que si se fijan, no sé si se fijaron en algo. En la frase, por tanto, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que dice, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué fue lo que pasó a todos los hombres? La muerte, dice, la muerte, por cuanto todos pecaron. Entonces se menciona, ¿se acuerdan cómo antes de que Adán y Eva pecaran, todo era perfecto? Todo era perfecto, no había absolutamente nada malo. Ni siquiera existía la muerte. La palabra de Dios dice que la muerte vino a causa del pecado. Entonces, pero en el caso de nosotros podemos ver que se puede ver de las dos maneras. Es decir, por un lado, pues obviamente, vea, cuando yo peco, pues es culpa mía de que yo haya pecado. No voy a andar culpando a alguien más. Pero por otro lado, es cierto también que aún antes de que los seres lleguen a pecar, me refiero como a quienes pueden morir o no, ¿sí? Y antes no existía la muerte, o sea, antes del pecado no existía la muerte, pero ahora sí, desde que Adán y Eva pecaron, ahora todos nosotros, como somos descendientes de Adán, nacemos con cuerpos mortales, con cuerpos que ya se ha afectado, el pecado ya ha afectado nuestro cuerpo en el sentido de que ya son mortales. No nacemos y yo tengo vida eterna y hasta que peque. No, porque entonces los niños y los bebitos mueren. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿se fijan cómo es más compleja la cosa? Pero sigamos aquí. Entonces, por un lado vemos el versículo 12. Ahora vamos a saltarnos ahí, pero al versículo 19. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, ¿qué dice ahí? Constituidos pecadores. Ya no nada más le dice, como dice el versículo 12, que pasó la muerte, sino que también dice que por el pecado de uno, los demás fueron constituidos, ¿qué? Pecadores, así dice. Ya no dice nada más que le pasó la muerte, sino constituidos pecadores. Dice, así también, versículo 19, así también por la obediencia de uno. ¿Ese uno quién es?
Jesús, ¿verdad? El segundo Adán, Jesús. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces vemos así. Entonces, por Jesús, todos son constituidos, ¿qué dice? Justos. Y no podemos decir, pero no es cierto. Pues ahí dice que por uno, por la obediencia de uno, o sea, de Jesús. ¿Se acuerdan cómo cuando nosotros nos bautizamos y todo eso es porque entonces nosotros nos ponemos a Cristo? ¿Por qué? Porque es por la obediencia de Él, por su justicia, que yo puedo ser salvo. Y mis pecados y mis injusticias, ¿a dónde fueron a parar? A Él. O sea, hicimos un trueque. O sea, que Jesús me ofrecía su justicia para yo poder ser salvo. Si yo le daba a Él el hombre de pecado, o sea, el pecado. O sea, el vivir en mal. O sea, entonces Él pagó por nuestras culpas. Pero también no podemos negar esto. Cuando dice aquí, en el versículo 19... dice que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Significan, dice, los muchos. Pero es decir, Jesús ya murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aunque Cristo murió por los pecados de todo el mundo, como quiera, les voy a preguntar, ¿significa que entonces ya todos los hombres somos salvos? No, ¿verdad? Entonces, uno también por su lado tiene que hacer algo al respecto para ser también constituido justo. Pero mientras yo no me hago participante de la justicia de Jesús, yo no puedo ser constituido justo. Entonces se fijan, por un lado tiene que ver, en este caso Jesús, el que obedeció y que solamente por Él es que puedo ser salvo, pero por otro lado yo también tengo que responder a eso. Y por otro lado es también lo de Adán, de que Adán dice que por Adán, o sea, es el primer hombre, el versículo 19, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es de la misma manera. O sea, entonces, en el caso de Adán, entonces pues yo ya se me trasladó a mí las consecuencias del pecado, porque se acuerdan cuando le dijo Dios a Adán, por su pecado, será maldita, ¿qué? Dice, la tierra será maldecida, ¿verdad? Por su causa. Y ahorita ya tenemos tornados, incendios y sequías y terremotos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que antes no había. Y también nuestra carne, porque como nosotros también estamos hechos de moléculas y todo eso, así igualmente que el mundo, o sea, me refiero hablando de nuestro cuerpo, pues también fue afectado, otra vez por el pecado. Y como somos descendientes de Adán y de un Adán que ya había pecado, entonces podemos ver, ¿se acuerdan que a Adán le dijo, que no coman de ese árbol, porque entonces ciertamente morirán? Entonces uno diría, bueno, si se refería en ese momento, pues ¿dónde está? ¿Verdad? Bueno, pero ellos se hicieron mortales, ¿no? Ya ahora sí podían envejecer. Ahora sí ya podían, ya su cuerpo era corrompido. Entonces pero fíjense, ese es el versículo 19. Pero fíjense en el versículo 18, para tener más entendimiento, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, ¿qué dice ahí? Vino la condenación a todos los hombres. Ahí vuelve a decir todos. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por un lado, por Adán, es de que, por decirlo así, nuestra carne ya está como que le tienta, entonces las cosas que son malas. Pero en el caso de Jesús, viene y te ofrece vida eterna. O sea, por Él puedes tener, no por Adán, sino por el segundo Adán, por Jesús. Entonces, la justificación de la vida. Entonces, por eso uno dice, ¿verdad? Entonces significa que entonces todos vamos a ser justificados. Pues no, sino todo aquel que cree, como dijimos en Juan 3:16. Sí está ofrecido a todos, pero solamente es aquel entonces que sí se rinde a Cristo y se bautiza, ¿no? Ahora el versículo 17, el anterior, el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, ¿qué dice ahí? Reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y luego, ¿qué dice ahí? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Sí se fijan? Entonces, por un lado, sí, es por causa de Adán que prácticamente condenó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque entonces hubo separación entre Dios y los hombres por el pecado. Pero ¿qué pasa? Viene Jesús y junta, es el camino. Por eso estábamos diciendo, ¿verdad?, que dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no había camino al Padre,
Pero así Jesús es el camino, entonces hay que pasar por Él. Entonces el camino lo da Él, pero nosotros tenemos que ¿qué? Pues que caminar por Él. Entonces, así como afectó a toda la humanidad el pecado de Adán, así también la muerte y resurrección de Jesús puede afectar a toda la humanidad, en que ya se les ofrece, vea, la salvación. Pero como dice ahí en el versículo 17, ¿a quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿verdad? Ya viendo todo esto, pregunta, ¿verdad? Como preguntamos antes, ¿todas las personas del mundo se van a salvar porque son constituidas justas? Porque se acuerdan que dice que en Adán todos fueron constituidos pecadores, pero que en Jesús fuimos constituidos, ¿verdad?, justos. Entonces la respuesta pues es no, ¿verdad? Solamente los que reciben la gracia y el don de la justicia. Entonces, por un lado, sí, o sea, el afectar de Adán, y luego tenemos las promesas, ¿verdad?, de parte de Jesús. Pero uno, por un lado, también tiene que hacer algo. Entonces, ¿verdad?, cuando se dice, ¿verdad?, que en Adán todos somos constituidos pecadores, por un lado lo entiendo, ¿verdad?, que mi cuerpo ya está, por decirlo así, predispuesto a pecar. Es decir, a mi cuerpo le tientan cosas que a Dios no le agrada. ¿O a poco a usted no le tienta nada que a Dios no le agrada? Y unos son una cosa y otros son otra cosa. Por ejemplo, es que yo nunca he bebido bebida alcohólica y cuando de repente por ahí uno pasa por donde hay algo así, o sea, pero para otros, sí. Entonces, eso es la carne. O sea, la persona, o sea, en sus genes y todo eso, está la cosa de que le gusta. Pero a mí no. O sea, en mis genes no está eso, pero en los genes del otro sí. Igualmente como hay otros que están así, con eso de, ¿cómo se llama?, de las rifas y todo eso, ¿verdad? Y se van allá al lugar donde juegan y todo ese tipo de cosas. Y pues a mí no, pero a otros sí. Entonces así de diferentes, así como cada uno de nosotros nació con diferentes talentos. Y unos los usan para bien y otros los usan para mal. De la misma manera, entonces todos, ¿verdad?, podemos tener alguna inclinación en el cual tenemos que, como se acuerdan que Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero por eso yo estamos aquí poniendo en punto 1 y punto 2, lo estamos separando, porque hay unos que lo ponen como uno solo. Es decir, hay una doctrina por ahí que dice, no, nosotros nacemos tan depravados, tan pecadores, que ni el bien podíamos desear. Así dice, que ni el bien podemos desear. Entonces, no, pues eso está incorrecto. Por otro lado, hay otros que dicen, no, nosotros nacemos perfectos, ¿vean? O sea, y los realmente perfectos, ¿vean? Que acaso, vean, no nacen niños, que ciegos, o que ya desde el vientre de su madre le están haciendo operaciones del corazón. ¿Se han escuchado eso, no? Y un montón de cosas. No tiene culpa el hijo, ni tampoco el papá o la mamá, pero ya nace, o sea, no podemos decir nació con un cuerpo perfecto. Digo, si realmente todos nacemos con cuerpos perfectos, entonces ¿cómo es que Jesús cuando vino estuvo sanando a muchas personas? Y conste que unos decían, y de nacimiento. Y le preguntaron, ¿quién pecó, o sus papás? Y luego, no es por eso. Pero ya desde Adán, viene todo eso de paz. El afectar ¿cómo se llama?, de Adán, el hecho de que ya nacemos con cuerpos como de Adán, es decir, ya corrompidos, ya con esa decadencia. Es por eso de Adán, ¿verdad?, de cuando pecó, ¿verdad?, cuando inició el pecado en el mundo. Pero eso sí, es muy importante, ¿verdad? Entonces, que cuando alguien nace, caray, como no bien, no es por culpa del niño. Y como digo, eso es ni culpa de sus papás, ya. No andan ahí haciendo eso, ¿verdad? Porque hay unas religiones, unas iglesias, que bien feo, que luego juzgan a la persona cuando algo malo les pasa. Y cuando estaba yo hablando de cosas que estaban fuera de su control, viene, y me acuerdo que una vez una amiga de Jenny, que iba a otra iglesia, dijo, no hombre, que cómo eran bien juzgadores, de tal manera que de repente había una mamá que algo le había pasado a su niño, o sea, me refiero, estaba esperando y pum, algo le pasó, y dicen que llegaba a la iglesia y así, pero por vergüenza, en el sentido de que todas las personas estaban así, por algo le pasó, o sea, feo, horrible, bien triste. Jesús dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Dice que lloremos con quienes, con los que lloran y todo eso.
Pero la persona que luego se pone a juzgar por cosas que están fuera de nuestro control, vea. Oye, ya si yo choqué porque yo estuve ahí de borracho, pues es mi culpa. Pero si son cosas que son fuera de mi control y todo eso, ¿por qué entonces se va a culpar tanto los padres como los hijos que nacen? Entonces, ¿sí se fijan cómo está todo lo que estamos mencionando? Pues por un lado, por eso mi entendimiento es de que sí, o sea, de que el pecado de Adán afectó mi cuerpo, sí lo afectó. Es decir, ya, pero cuando yo decido pecar, es mi culpa, ¿verdad? No es la culpa de Adán. Entonces, de la misma manera, cuando Jesús muere y resucita por nosotros, lo hizo por toda la humanidad. La oferta es para toda la humanidad. Él está dando la oportunidad de salvación a todos los hombres. Y sin embargo, cada uno de nosotros debe decidir entregarse a Jesucristo. Entregarse y vivir por Él. Entonces, digan, por un lado está... en el caso de Adán ya ofreció pues la vida que tenemos, que todas las cosas malas y todo eso, y en parte tiene culpa de él y en parte nosotros, ya si le seguimos por ahí. Y luego por otro lado también Jesús viene y ofrece la vida eterna a todos, pero también depende de que nosotros recibamos, ¿verdad?, el evangelio y lo sigamos, lo obedezcamos. Entonces, por un lado, por eso digo yo, aquel que dice, no, nace depravado y todo, y tanto hace que ni siquiera puede desear eso no lo dice la Biblia. Y por otro lado, no, sí, nacemos perfectos y todo eso. Y digo, no, hermano, sí, cuando las personas que creían que uno nace perfecto, yo era la evidencia en contra. Cuando yo nací bien feo, dijo, no, no, definitivamente no nacen perfectos. Pero estamos hablando de ¿qué? Del cuerpo. Sí, fíjanos, se diferencia. Entonces, por eso que es bien importante ver cómo, gracias a Adán, yo estoy predispuesto, por decirlo así, a pecar. Es decir, mi cuerpo tiene tentaciones y todo eso. ¿Se acuerdan que les decía eso de que como el alcohol, guácala, para nada y todo eso? Y por otro lado también, por ejemplo, si alguien está fumando y todo eso, los cigarrillos, o sea, yo lo detesto. Pero tal vez para otras personas les gusta eso. Otra vez, es el cuerpo. Es como cuando dice, a mí me gustan las pizzas. ¿Por qué le gustan las pizzas? Porque su paladar le gusta. Pero otros dirían, guácala la pizza. Yo quiero un bistec. Otros les gustan cosas dulces. Otros les gustan cosas saladas o picosas. Entonces se fijan, o sea, uno como que se deja guiar por el gusto del cuerpo. Entonces de la misma manera, como les decía, hay unos que tal vez sí les gusta hacer, pero ya cuando son cosas desagradables a Dios, tiene que negarse a sí mismo, ¿no? O sea, decirle no al cuerpo y sí al espíritu. Por otro lado, le decía eso de que como eso, los cigarros y todo eso, o sea, yo lo detesto, yo no puedo, ¿vea? Yo me acuerdo cuando antes, si uno iba a visitar a personas a los hospitales, ahí al lado en la entrada, estaban, y yo decía, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo no hacen una defensa y todo? Y ya después lo hicieron. Porque yo decía, ¿cómo es posible que una persona va para la salud y uno tiene que pasar por una puerta en donde ahí al ladito están ahí fumando? Entonces ya después hubo unos que ya tuvieron algo de conciencia y dijeron, ok, no fumar hasta por allá. O sea, vaya, hasta que entraron en razón, o sea, entonces sí, o sea, porque entonces no tenía sentido. Pero es lo que yo sí he visto en mí es esto. Si paso por un lado y de repente, ay, me gusta. Y de repente me doy cuenta que es un lugar donde venden puros o pipas. No sé si han ustedes olido eso. Hay unos que dicen, lo que pasa es que tiene un olor dulce. Bueno, yo no sé qué tipo de olor sea, pero me fijo que es donde venden las pipas o venden ¿cómo se llama? Así, de ese tipo de cosas. No cigarrillos. Pero no por eso yo me voy a andar ahí fumando. O sea, entonces, tal vez entonces yo pudiera tal vez tener esa debilidad de que a mi cuerpo le gusta esto. Pero yo le digo que no y se acabó. Como una vez que yo, un predicador sí dijo, él decía, mi papá era, ¿cómo se llama? Alcohólico. Dice, yo nunca he tomado alcohol, dice, pero lo huelo y me gusta. Entonces yo sé que yo puedo caer y ser alcohólico con mi papá, porque lo huelo y sí me gusta. Entonces dicen, no, pero nunca he tomado. Entonces se fijan como unas personas están como predispuestas a unas cosas y otras personas están predispuestas a otras. Entonces, número 1, ahí en sus boletines. Entonces, para que le pongan ahí la palabrita. Entonces, tu alma nace sin culpa. Así pónganle ahí. Tú y luego alma nace sin culpa. Ahora, fíjense, hablando de niños, Marcos capítulo 10. Vamos para Marcos capítulo 10.
Entonces yo lo que hago es, en vez de decir, depravado, quién sabe qué y todo eso, todo perfecto, todo perfecto. Entonces yo hago la diferencia entre cuerpo y alma. Entonces Marcos 10, 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Marcos 10, 14 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Y qué dice ahí? Porque de los tales es el reino de Dios. ¿Vea? Yo no me preocupo cuando un niño muere. O sea, me refiero en el sentido de su salvación. Obviamente uno llora con los padres y todo eso. Es una cosa súper fea, angustiante y todo eso. Pero en cuanto a la salvación del niño, no estoy pensando yo, y que se va a ir al limbo, que se va a ir al infierno, que se va a eso. Luego, no, es un niño, dice aquí Jesús, porque de los tales es el reino de Dios. Y conste que los presentaban no era para decirles, bautízalo. Y conste que en el contexto de Jesús está bautizando, o sus discípulos. Pero no, sino simplemente dice para que los tocase. Y el versículo 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, se indigna porque cómo es que no quieren que se acerquen a mí. Y luego ya le dice, mira, qué bueno fuera que ustedes fueran como estos niños, ¿verdad? Que así, o sea, fueran así, de recibir el reino de Dios. Y el versículo 16, ¿qué hizo Jesús con ellos? Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué dice? Los bendecía. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pero como dice, los tales es el reino de Dios. Y para que quede bien claro, vea cómo uno nace sin culpa. O sea, tu alma nace sin culpa. Tu yo, vea, tu alma, tu espíritu. Fíjense lo que dice Ezequiel 18. Vamos para allá. Ezequiel, fíjense, una doctrina que desde el Antiguo Testamento dice, desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 18, versículo 4. Me voy a ir saltando hacia unos versículos, entonces les voy a decir los versículos. Ezequiel 18, usted puede leer todo el capítulo, pero yo nada más voy a leer unos versículos. Versículo 4 dice, aquí dice Dios: he aquí que todas las almas son mías. ¿Sí lo encontraron? Ezequiel 18, versículo 4. He aquí todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. ¿Y luego qué dice? El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí fijan? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, somos pecadores cuando pecamos. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, la persona tiene que pecar para entonces tener entonces eso de que se le llame pecador. Y luego, el versículo 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Y luego dice muchas otras cosas, ejemplos de justicia. Y luego dice el versículo 9. En mis ordenanzas caminare y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y luego el versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y luego menciona cosas malas, o que no hace las cosas buenas. El versículo 13, prestar interés y tomar usura, ¿vivirá no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto, morirá, su sangre será sobre él. Y luego el versículo 14. Pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, ¿qué dice? No hiciere según ellos. Versículo 17. Apartare su mano. Quiero explicar aquí, cuando dice apartare su mano del pobre, lo dice porque antes, cuando está acusando al malo, dice oprimiere al pobre. Entonces, por eso cuando dice apartare su mano del pobre, no se refiere en el sentido de que en vez de darle un donativo se está apartando, no, sino apartare su mano del pobre se refiere en el sentido de no causarle opresión. Usted puede ver en el contexto. Entonces es algo bueno. Apartare su mano del pobre en el sentido de que no lo oprime. Dice: interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. ¿Qué dice? No morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces aquí queda bien claro, ¿verdad? Como yo no voy a ser culpable, ¿verdad?, por los pecados de mis ancestros, ¿verdad?, pero sí de mis propios pecados. Entonces, muy importante, tampoco mi papá va a ser culpable por lo que yo haga. Entonces, pero eso sí, yo pudiera recibir las consecuencias
del mal andar del pecado de mi padre. ¿A qué me refiero? Si mi papá es un abusador, ¿quién va a recibir las consecuencias? O sea, me refiero de su abuso. Pues si me está abusando a mí, golpeando y todo eso, pues yo estoy siendo afectado por el pecado de él. Pero en eso llega la policía, ¿y a quién se lo llevan? A él, a mí no, sino a él, porque él es el que estaba haciendo la maldad. Entonces, como vemos, por un lado se le llama pecador al que peca, pero no podemos negar lo siguiente. El punto número 2, ahí en sus boletines. Punto número 2. Tu cuerpo nace corrompido. Tu cuerpo nace corrompido. Entonces, primero que nada, nacemos con un cuerpo mortal. Vean. Con eso ya estoy diciendo que pues, es un cuerpo corrompido, porque entonces, ¿cómo es que muere? Vean. Entonces, nacemos con un cuerpo mortal, en primer lugar. Como les decía yo antes, ¿cuántos niños o bebés llegan a morir sin haber cometido ni un pecado? O ya vienen con un defecto y nacen con un pie más corto que el otro, o nacen ciegos, o niños con cáncer, y como les decía antes, y uno que otro que nació feo como yo. Entonces, pues, no podemos negar eso. Pero la palabra de Dios nos da a entender que aparte de que nuestro cuerpo está corrompido de esa manera, así como entonces toda la creación ya está corrompida, ¿no? En el sentido de todas las cosas que vemos mal, también nuestra carne le llegan a gustar cosas que a Dios no le agradan y que pueden ser diferentes en cada quien. Entonces, si normalmente esos gustos, es interesante, normalmente esos gustos que pueden ser ya malos, o sea, en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, inician o se manifiestan o surgen en la adolescencia y la juventud. Es cuando como que inician, ahí como que de repente, ya cuando empieza uno a ver como que ya está, como que me está cambiando la cosa. ¿Es cierto o no es cierto? Porque estoy queriendo separar lo que es el alma, lo que es el espíritu del cuerpo. ¿Es cierto o no es cierto que hasta un medicamento puede cambiar la personalidad de alguien? Hasta un medicamento. Entonces, si se fijan, o sea, ¿cómo entonces nuestro cuerpo es el que puede estar corrompido? Y yo no estoy queriendo hacer nada malo, pero mi cuerpo sí. Les quería decir, por ejemplo, una noticia muy triste de alguien que supimos, eran cristianos y toda la cosa, y ella se quitó la vida. Y todos así como que, sí, o sea, porque andaba bien y toda la cosa. Eso sí, andaba en depresión y le habían medicado antidepresivos o algo, yo no sé qué cosa, pero ella estaba tomando eso. Ya después supimos de otra persona que estaba también en antidepresivos y estaba tomando eso, y le contamos entonces a esa persona lo que pasó acá, y sí, o sea, que todos están como en shock diciendo, claro, ¿qué pasó? O sea, está bien que su vida no estaba tan bien, pero simplemente viéndolo cada día toda la persona, pues se veía como que, no que de repente cuácatelas y de repente está así, y no hubo que una carta de despedida, no, nada de eso, sino que pasa de repente. Entonces la otra persona dijo, o sea, puede haber sido sin que ella lo hubiera querido. Dice, porque yo, cuando estaban antidepresivos, está como que uno como que así. Y dice, y lo único que yo podía escuchar era, toma. O sea, como que si una voz le dijera, sigue tomando. Entonces uno puede ver que, entonces ella sí pudo despertar y pudo así que ver que no, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera obedecido esa voz? Se hubiera muerto. Entonces, porque eso es lo que, imagínate, está la persona que está en el medicamento y las enfermeras y todo, toma. Pero cuando está sola, cuando esta se medica sola, entonces, o sea, y puede pasar eso. Entonces, se fijan cómo hasta medicamentos, cosas, o sea, afectan el cuerpo y pueden hasta afectar entonces el resultado de eso. Entonces, aquí quiero seguir con el tema, ¿verdad? Que como en el caso de tu alma nace sin culpa, pero tu cuerpo nace corrompido y entonces puede ser afectado hasta por medicinas o drogas y cosas de esas. Personas que hasta por un choque, cuando de repente tuvieron un choque y de repente cambian su manera de ser, ¿pero por qué? Porque le afectó, ¿qué cosa? El cerebro. Hasta personas que dicen que tuvieron un accidente y se les penetró un cuchillo o algo, y de repente algo desconectó ahí, y de repente antes se veían como que, y de repente ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y todo. O sea,
Pero se ve que lo que afectó fue la carne, o sea, el cerebro. Entonces se fijan cómo nosotros es muy importante que nosotros no nos dejemos afectar por el cuerpo, porque el cuerpo sí puede ser, vean, corrompido y todo eso. Entonces, como les decía, normalmente los gustos que ya son, que no pueden ser, o sea, que pueden ser en contra de Dios, se empiezan a surgir y a manifestarse en la adolescencia y la juventud. Es cuando empiezan las hormonas, ¿no? Es cuando empieza la testosterona. Es cuando empieza a ver todo eso. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo, les voy a decir algo muy, muy privado, pero no, ¿cómo se llama? No lo tomen a mano, no se ofendan. Pero yo me acuerdo cuando de repente yo empecé a tener cosas que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Ya después supe cómo se llamaba. Y estaba dormido y de repente soñaba, ¿verdad? A alguien del género opuesto y ¡pum! Mi cuerpo reaccionaba. Y a cambiar las sábanas. Entonces, algo que yo ni siquiera sabía. Imagínense qué tan inocente era yo. Que yo ni siquiera sabía que era eso. Y todo. Yo decía, ¿y qué si son vitaminas? Así decía yo, porque yo estaba bien ignorante. ¿Y qué tal si es esto y aquello? Pero qué cosas, de repente, lo que antes uno diría, niñas, fúchila. De repente uno ya es adolescente y así todo. Yo me acuerdo cuando de repente les he contado, de repente estaba en la universidad y estaba así, cuando las computadoras estaban ahí, y estaba sentada en la computadora en la biblioteca y de repente atrás de mí una estudiante, una mujer estudiante, y me ponen las manos aquí. ¿Y qué sentí yo? Así todo. Pero otra vez, pero es la carne. Antes yo no lo sentía. Antes quítate, ¿verdad? Fúchila. Y ahora, entonces eso es la carne. Entonces por eso les digo, en el caso de la carne, tal vez yo bien inocente, pero mi carne de repente está deseando cosas. Entonces yo tengo que conducirme bien, ver lo que Dios dice en cuanto a su palabra y la voluntad en cuanto a este tipo de cosas, y no hacer entonces lo que el mundo hace para satisfacer entonces esos deseos de la carne. Entonces, como eso que decimos que se empieza a manifestar en la adolescencia y la juventud, es por eso que dice lo que dice en Eclesiastés 11. Vamos para allá. Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés Ok. Está después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 11. Está después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés 11, el versículo 9 y 10. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, ¿qué dice? Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Versículo 10. Quita pues de tu corazón. Qué curioso que lo primero que dice es que el enojo. Entonces, ¿sí es cierto o no es cierto que de repente están los niños y luego van creciendo y así, el enojo luego. ¿Y saben por qué se enojan? Pues porque están frustrados. Porque ay, que quisiera hacer esto, mi cuerpo me pide esto y aquello, y están los frustradotes y todo, mordiendo hielo. Entonces, dice aquí, versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne, ¿qué dice? Y aparta de tu carne el mal. Y ya el mal pues ya puede ser todo tipo de cosas, ¿no? Todos los pecados. Porque la adolescencia y la juventud, ¿qué dice? Son vanidad. Entonces es por eso que es bien importante que el niño esté bien fundamentado en la palabra de Dios, que ya haya leído la Biblia y todo eso, para que cuando llegan esos momentos, yo por ejemplo, fue una de las razones por las cuales yo decidí bautizarme hasta los 18 años, porque cuando era chico me decían, ¿cuándo te vas a bautizar? O qué sé yo, decía, no, pues a los 18 años, porque yo sabía que había un momento en el cual las personas como que, de repente hay algo, dice, que yo sabía que yo todavía no había, todavía no había pasado por eso. Entonces, déjame ver si realmente si quiero ser cristiano de verdad o no, en el sentido de que
De que, como diciendo, ¿cómo puedo yo decir que quiero ser obediente a Dios y no soy obediente a mis padres? O sea, no tiene sentido. Porque Dios tiene más mandamientos que mis padres, entre los cuales uno está el ser obediente a mis padres. Pero entonces yo así decía, bueno, yo sé que hay un momento en el cual voy a tener tentaciones que ahorita no tengo, así decía yo de niño. Entonces yo, pues, pasar eso, ¿verdad? Y los 18 años. Y los 18 años vinieron y yo todavía hablaba así. No es cierto. No, ya había pasado la adolescencia, ya había pasado, ya había pasado por eso, entonces ya, pude ver que sí, triunfé de toda la cosa, sí estaba en serio, no estaba yo queriendo hacer otras cosas que eran malas. Y pues ya, me bauticé a los 18 años. Pero eso fue algo que eso lo hice, no alguien me dio la idea, sino yo mismo. Entonces aquí uno puede ver, como en el caso del joven, le dice, alégrate, toma placer y todo eso, pero no estamos hablando de los malos placeres, ¿no? No, quita de tu carne el enojo, dice tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidades. ¿Por qué es cierto o no es cierto, hermanos? Yo a veces cuando veo tantos problemas que hay entre familias, entre adultos, yo me doy cuenta que muchos de los problemas que hay entre familias comenzaron en la juventud. Que si no hubieran hecho eso, que si hubieran decidido mejor, entonces por eso es bien importante, jóvenes, los que están aquí, todos somos jóvenes, de que como en la juventud es tan importante que cada decisión que tú tomes sea muy bueno, nada malo, porque de ahí va a girar tu vida. Si haces una mala decisión, de cuenta que entonces, como dicen en inglés, your faith, ya está escrito, por decirlo así, en el sentido de que ya la regué, ¿y ahora qué? Pero si en vez de regarla, hacen las cosas conforme a la palabra de Dios, sujetan a su voluntad, van a tener una vida, pero rica, dulce, hermosa, de paz, bien bonita. Pero por eso es muy importante que en su adolescencia y la juventud hagan caso a lo que dice aquí. Y ¿por qué no? El capítulo 12, versículo 1, leerlo. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Entonces se fijan cómo el alegrarse, el contentamiento y todo eso, desde la juventud. ¿Cómo se hace correctamente? Acuérdate de tu Creador. Acuérdate, ¿a qué se refiere? No en el sentido de que, sí me acordé de Dios, no, sino de su voluntad para mí. Es bien importante eso. También quería yo leer, como no por nada Pablo le dijo a Timoteo que huyera de ¿qué? Huye también de las pasiones juveniles. Santiago 4.1, ¿qué dice? Santiago 4.1. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego esta pregunta retórica, ¿no es de vuestras pasiones los cuales combaten, ¿dónde? En vuestros miembros. ¿Sí fijan? Entonces todo empieza ahí, eso, las pasiones, todo eso es de lo del cuerpo. Ahora, fíjense, Romanos 7 es una cita pero tremenda en cuanto a este tema. Romanos capítulo 7. Vamos para allá. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego Hechos y luego Romanos. Romanos capítulo 7, el versículo 15. Ustedes lo pueden leer todo, pero nada más voy a leer ciertas partes importantes para hoy. Romanos 7, versículo 15, dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Hablando de cómo su vida antes sin Cristo. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Sí están ahí? Romanos 7, 15. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. El versículo 17 al 25. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿a qué se refiere el pecado que mora en mí? Ahí lo dice, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, en su alma, en su yo, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo que está haciendo. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está
en mí, como dijimos, en la carne, ¿verdad? Versículo 22, porque según el hombre, ¿cómo le llama? Lo del alma, el hombre interior. ¿Qué dice ahí? Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí fijan? Está hablando de su cuerpo. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que como yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo la última parte lo invertiría, es decir, como está ya dándole gracias a Dios, yo lo vería más de esta manera. Gracias a Dios que a pesar de que mi cuerpo quiere ser, por decirlo así, el pecado, y como dice, en mi mente yo sirvo la ley de Dios. O sea, como dice, por lo menos, o sea, no como esa ¿cómo se llama? Doctrina que decían, hombre, nacemos tan depravados que ni siquiera desearíamos la salvación. No, aquí no vea. No, si alguien está depravado será tu cuerpo, pero tú, el hombre interior, se deleita en la ley de Dios. Y así es cierto, no es cierto, ¿verdad? Cuando de repente, que vamos a decir que tal vez ya tenemos tiempo de no orar así largo, y de repente oramos largo, ¿se deleita o no? Sí. Y uno dice, ¿y por qué no lo hago más? O sea, uno dice, ¿por qué? Porque uno anda ocupado con su cuerpo y todo eso haciendo otro. O también si uno lee la Biblia, hace mucho que no leo, y empieza a leerla, y uno se edifica tanto, se refiere al hombre interior, el ser, el yo. Y uno dice, ¿y por qué no lo hago? Porque anda uno en otras cosas del cuerpo. Entonces uno puede ver esos, por decirlo así, dos mundos, ¿no? Hablando todavía de este tema del punto número 2, veamos lo que dice Mateo 26:41. Hablando de la diferencia del hombre interior y lo que es el cuerpo o la carne. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Jesús les dice a sus apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego que dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Entonces, cuando uno se da cuenta de esta polarización en uno, o sea, entre los deseos de la carne y lo del espíritu, entonces uno puede luchar y todo eso, y uno sabe que tiene que luchar. Lo malo es cuando, esto lo escuché yo ayer yo lo escuché, por ejemplo, de una persona que iba a otra iglesia y decía que cómo había él escuchado, hablando de la gente, por ejemplo, que es homosexual. Y dicen, y entonces que este predicador decía, no, eso ya nacieron así y no tienen perdón. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, pues entonces las personas que oyen eso dicen, pues entonces sí no tengo perdón, para que me arrepiento y para que cambie todo eso. Entonces, porque ahora yo sé que está la discusión de que no, si no nacieron así, se hicieron así, los hicieron así, fueron abusados. Mira, independientemente de cuál sea la causa, por ejemplo, si yo estoy con alguien así y le quiero hablar de Cristo, y ya le digo, no, pues tú naciste así, o vamos a decir que yo no diga eso, pero esa persona sí cree que nació así. Y yo, por más que yo quiera decirle lo contrario, él va a creer que él nació así. Porque ustedes no sé si han escuchado testimonios que dicen, yo hasta le pedí a Dios que me lo quite de mí, o que me mate, o así, o sea, uno así. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces se justifican diciendo, bueno, como Dios no me lo quitó, pues entonces están viviendo así. Es como una vez, había una, antes donde yo ministraba, había una que fumaba y decía, no, pues yo voy a dejar de fumar hasta que Dios me lo quite. Y me quedé, no, ese es el paso de arrepentimiento. O sea, en el paso de arrepentimiento, usted es el que se lo quita. O sea, entonces, sí, entonces, de una manera como que se excusa de que, entonces, no, mira, independientemente que si tú hayas nacido así, con ese gusto, que sí, no, que sí te hicieron, no, que sí independientemente de la razón en la cual de repente a ti te gusta hacer algo que está en contra de Dios, una vez que viene el Evangelio y te dice, mira, si no te arrepientes, la ira de Dios está sobre ti y tú vas a ser juzgado y vas a ir al infierno y todo eso. Dios te ofrece esa salvación a través de su Hijo Jesucristo que murió por ti. Entonces tú decides. Entonces tienes acuérdense que todas las listas de pecados, ¿no se fijaron? Cuando va uno a Romanos, a Corintios, a Gálatas y todo eso, dice la lista. Y luego que dice, que los que practican tales cosas.
son dignos de muerte. Entonces, haz de cuenta, imagínense, en el caso del heterosexual, le atrae, obviamente el género contrario. Pero no porque entonces le atrae y dice, ay, pues entonces voy a fornicar y todo eso. No, ¿por qué? Porque es contrario a la voluntad de Dios. Tal vez mi carne lo desea, pero yo me voy a negar a mí mismo, a tomar mi cruz y seguir a Cristo. Entonces, no hay justificación, o sea, no se puede justificar esa persona que dice, bueno, pues hasta que Dios me lo quita, entonces lo... No. O sea, tú tienes que decidir seguir a Cristo o vas a seguir a la carne, en el cual estás siguiendo, pues estás siguiendo al diablo. Entonces vamos a ver esas otras citas para que quede esto bien claro. Estamos ahora Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1, versículo 13 al 15. Fíjense cómo dice aquí, Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí encontraron la cita? Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando, ¿qué dice ahí? Cuando de su propia, ¿sí fijan? De su propia concupiscencia. Concupiscencia significa un deseo ardiente a hacer el mal. Concupiscencia es que atraído y seducido. O sea, tal vez mi carne quiera yo hacer algo y tal vez es en contra de la voluntad de Dios porque ya leí en la Biblia que esto está mal, pero a mí me atrae. Entonces, ¿qué pasa? No, pues aquí dice que uno es tentado y atraído, seducido cuando es su propia concupiscencia. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como cristiano? No, decir no. Versículo 15, siguiendo a la secuencia. Entonces la concupiscencia, después que ¿qué? Que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, pecaste, te fuiste por ahí mal. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis, dice ahí. Entonces uno puede ver cómo, entonces si se le explica al individuo el que diga que no, es que yo nací así, todo eso, mira, aunque haya nacido así, no va a ser justificación delante de Dios para que lo continúes haciendo. Es simplemente, imagínense si se acuerdan que como también eso del cuerpo corrompido no nada más lo comparé en el sentido de que tal vez predispuesto a hacer el mal, sino también en cuanto al cuerpo, que tal vez uno nació ciego, tal vez uno nació amputado, ¿verdad? Tal vez alguno nació, ¿verdad? Algo, ¿verdad? ¿A poco hay personas que, bueno, pues ni modo, no tengo piernas, no voy a hacer nada? ¿O acaso no hay un montón de personas que hacen hasta más que uno? Me refiero a que le ponen ahí, ¿cómo se llama? Prótesis o algo así, y a correr, ¿verdad? Otros que no tienen brazos y le ponen una cosa, ¿verdad? Y órale. Y unos que no tienen brazos y andan haciendo las cosas con los pies. ¿Sí han visto esos, no? Esos videos con el Facebook y todo eso. Mamás, y te digo mamás porque entonces ya son mamás, o sea, desde que eran chicas y todo eso no tenían brazos. Alguien se enamoró de ellos, se casaron, y ellas andan escribiendo con los dedos de los pies, ¿verdad? Y andan abriendo la puerta y andan conduciendo con los pies y andan así, o sea, hacen de todo. No dijeron, bueno, pues ya nací así. No, entonces igualmente la persona que diga, bueno, es que yo nací siendo mujeriego. No, o sea, pues ya ni modo, no. ¿A poco tu esposa, vea, si tú le vienes con esa excusa, vea, no, pues fíjate que yo nací con este gusto, ¿te casarías conmigo? Para afuera. Entonces, o sea, nada, ¿verdad? Córtala. Entonces igualmente, o sea, uno puede que se trata de disciplina, ¿verdad? Por eso uno de los frutos del Espíritu Santo es que dominio propio o templanza. Entonces, bien importante aplicar eso a nuestras vidas, templanza. Nuestro cuerpo querrá otra cosa y si es en contra de la voluntad de Dios, uno dice no al cuerpo. Así como entonces el punto número 3, ya para terminar. El punto número 3, ok, que si ya vimos que, bueno, tu alma nace sin culpa. Tu cuerpo es el que puede ser corrompido otra vez, tal vez no se manifieste, sino me refiero hablando de los antojos malos, sino hasta la adolescencia y la juventud, cuando ya empiezan las hormonas, cuando ya empieza la testosterona y todo eso, según cómo está programado ya el cuerpo. Tu cuerpo nace de esa manera. Entonces el punto número 3, por tanto, si yo ya veo eso, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que debe hacer uno? Ya que estamos ahí en Santiago 1, 16 al 18.
Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, en vez de andar obedeciendo a la concupiscencia, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya. El Evangelio se nos presenta, decimos, yo quiero ser cristiana, yo quiero esta vida, no la otra, la mala y todo eso. Yo quiero convertirme, yo quiero hacer la cosa que a Dios le agrada. Yo no quiero ser enemigo de Dios y no quiero andar haciendo estas perversidades. Quiero convertirme, quiero arrepentirme, quiero bautizarme, ¿verdad? Y Dios de su voluntad nos hace nacer, ¿verdad?, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso somos la iglesia de los primogénitos, así se dice en una parte, ¿no? El primogénito mayor, vea, nuestro hermano mayor, ¿quién es? Es Jesús, vea, y Él es el que entonces nos bendice a todos nosotros. Entonces, y 2 Timoteo 2:22, 2 Timoteo 2:22, habíamos citado algo, pero no lo habíamos leído. Hablando ya de como solución, vea, ahorita estamos hablando en cuanto a solución, o sea, ¿qué tenemos que hacer entonces? 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Entonces esa pasión, mira, huye de eso. Y no nada más eso, sino que y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces una vez que te conviertes, reúnete, congrégate, vea, con los que de corazón limpio, vea, alaban al Señor, vea, y así nos fortalecemos unos a otros a hacer la voluntad de Dios. Ya leímos Mateo 26:41, vea, que dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Vea, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El hecho de que ya seamos cristianos no significa que entonces ya la carne ya Si hasta sus mismos apóstoles les tuvo que decir, ¿verdad?, eso, velad y orad. Entonces así nosotros tenemos que hacer. Y Romanos 8:1, ¿se acuerdan que en Romanos capítulo 7 leímos eso de la confusión de que, ay, mira, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, y ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? Entonces ahí en Romanos 8:1 está la respuesta. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces eso, vea, yo entonces hacerme cristiano, no hacerle caso a la carne, y andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, muy importante. Y ahí mismo en Romanos 8, versículos 6 al 9, por cuanto la mente carnal, el designio carnal, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Y qué dice ahí? Ni tampoco puede. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hablándole a cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Algo que también lo explica el Romanos capítulo 6. La solución no es, bueno, hay que educar al cuerpo, hay que educar a la carne, o hay que instruirle a la carne. No, hay que matar la carne. O sea, esa es la manera. ¿Se acuerdan de la ilustración de una víbora, no? Una víbora que nada más andaban picándole a todos. Hasta que dijeron, no, hombre, esta nada más anda picando a todos. Los papás dijeron, hay que mandarlo a la escuela. Y lo mandaron a una licenciatura. Ya salió de todo y así. Pero nada más salió de ahí, alguien le pisó la cola y mordió, vea. Y entonces, ¿qué pasa? No, hombre, hay que ponerlo a maestría. Una maestría, ¿no? Ahí para que se eduque más, vea. Para que no ande ahí picando ahí. Para que no ande mordiendo. Y otra vez, y salió. Y otra vez, vea, pasó algo y ¡pah! Morder. Y de repente, vea, no, pues un doctorado. Pues, hay que educarlo más para que entienda, vea, que no se... Y ¡pah! También, ¿verdad? Nada más salió, le pisaron la cola y otra vez mordió. ¿Cuál era la solución? Le dieron matarile. O sea, lo mataron. O sea, porque también pensaron, le quitamos los colmillos. Pues sí, pero no quitándole los colmillos estaba, estaba como quiera tratando. Entonces lo que hay que matar es la naturaleza pecaminosa. ¿Me explico? No hay que educar la naturaleza pecaminosa, no hay que entonces quitarle cosas de la naturaleza pecaminosa, hay que matarla.
hay que matarla. Y eso es lo que Romanos 6 habla de que cómo nosotros morimos al pecado, ¿verdad?, con Cristo, así en el bautismo, ¿verdad?, y entonces resucitamos a una nueva vida. Entonces no se trata de educar la carne, se trata de matar la carne. Entonces aquí continuando en Romanos 8, el versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿qué dice ahí?, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces se fijan cómo se trata de matar la carne, no de educarla, no de entrenarla, no de quitarle eso, que es de matarla. ¿Y cómo se hace? A través del Espíritu. A través del Espíritu hacemos eso. Y ya para terminar, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, esto le está hablando a cristianos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como dijo Santiago, cuando de su propia concupiscencia se ha traído seducido. Entonces el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces nosotros ya tenemos que, como dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y con eso terminamos. Creo que ha sido de edificación, ¿verdad? Y que recordar que tenemos esta lucha, ¿verdad? Y que como todas las personas podemos, tenemos que matar la carne para realmente hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Se acuerdan que hasta el mismo apóstol Pablo dice que él golpeaba su propio cuerpo y lo ponía en servidumbre? Obviamente no se estaba refiriendo ahí con un lazo, sino se refería a ponerlo en disciplina, no y no y no. Y con eso se nos va quitando, entre más nos juntamos con hermanos y menos nos juntamos con el mundo y todo eso, más entonces se nos van a pegar las cosas buenas y menos nos va a querer hacer lo malo. El secreto es esto: se trata de que aborrezcas lo que es malo. Es decir, si ahorita te atrae algo que es en contra de la voluntad de Dios, tienes que aprender a aborrecerlo. No nada más no hacerlo, sino aborrecerlo, porque una vez que lo aborreces, ya ni siquiera te tienta a hacerlo. Entonces eso es llegar así tan en comunión con Dios, que hasta cuando ya te da a entender, oh sí, por eso es que Dios aborrece esto, cuando uno lo entiende y todo eso, uno también lo aborrece y entonces ni siquiera lo busca. Y con eso terminamos. Si hay una persona aquí que no se ha bautizado y quiere tener el Espíritu Santo en sí, entonces puede pasar al frente, decirnos de su decisión de entregarse a Cristo, y puede bajar en las aguas del bautismo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gracias y Dios les bendiga.